Ya, aló, ¿me escuchan todos? No, por favor, quiero saber si me están escuchando. Sí se le escucha, doctor. Ya, gracias. Ya, supongo que están viendo también las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, vamos a verlo primero, marcadores de la función hepática, ¿ya? Primero, es importante determinar los valores de bilirrubina, ¿ya? Para ver el funcionamiento de lo que es el hígado, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, en individuos sanos, la bilirrubina no debe ser mayor a 1, ¿no? La directa no debe ser mayor a 0,4, ¿no? El aumento de la bilirrubina indirecta, bueno, es por varios factores que pueden depender o no del hígado, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Que no depende del hígado, o alteraciones netamente de la función hepática, ¿no? Cuando existe una sobreproducción de bilirrubina, ¿no? Producto de la degradación de los eritrocitos, excede la capacidad de metabolizar la bilirrubina en el hígado y tenemos lo que denominamos ictericia, ¿no? Por eso es que nosotros determinamos los valores de bilirrubina para ver la función hepática, ¿no? La bilirrubina directa, que es la conjugada, no debe ser mayor del 15% de la bilirrubina total. Otras enzimas que son importantes para valorar la función hepática son los marcadores de colestasis que tenemos, que es la fosfatasa y la gamma-glutamil transpeptidasa. Sobre todo la fosfatasa alcalina, ¿ya? Bueno, las fosfatasas son un grupo de enzimas, no solo uno, ya que se encuentran en la membrana de los vasos, intervienen en el transporte de muchas sustancias que existen a nivel del hígado. La fosfatasa alcalina es importante que recuerden que tiene varios orígenes, ¿ya? El hígado, riñón, placenta, intestino, leucocitos, aunque los más importantes son el hígado, el hueso, no se olviden, ¿no? Y el intestino. Las transaminasas. Bueno, las transaminasas son un grupo de enzimas que transfieren un aminoácido a un cetoácido aceptor, ¿no? Y tenemos en el organismo más de 60 transaminasas, ¿ya? Pero las que tienen valor clínico, ¿no? Y fisiopatológico son dos, ¿no? La aspartato aminotransferasa o transamina glutámico oxalacética, ¿no? Nosotros llamamos la TGO, ¿ya? Y la alanina aminotransferasa o transferasa glutámico pirúvica, la TGP. ¿Ya? Esas dos enzimas son importantes para determinar el daño hepático, sobre todo relacionado a la necrosis. Todas las enfermedades del hígado que nos den necrosis nos van a incrementar estas enzimas, ¿no? Sin embargo, no son tampoco propias, exclusivas del hígado, sobre todo la TGO, que encontramos en lesión miocárdica, músculo esquelético, riñón, ¿no? Por eso es cuando vemos que cuando hay pacientes que tienen infarto de miocardio, tenemos una TGO elevada. El índice de estas dos enzimas nos sirve para valorar, ya que se encuentran en varios músculos, en varios organismos. Por ejemplo, el índice TGO-TGP, cuando es menor a 1, nos induce a pensar que se puede tratar de un trastorno hepático. Asimismo, cuando es mayor de 1, el índice nos sugiere que puede haber una hepatopatía, pero por alcohol, ¿no?
que es frecuente en nuestro medio, o hígado graso, ¿ya? Otra de las funciones del hígado que es muy importante es la fabricación de proteínas. Y dentro de ellas, por supuesto, están los factores de la coagulación, incluido la albúmina, ¿no? 1, 2, 5, 7, 9, 11, ¿no? Entonces, el tiempo de protrombina, ¿no? Es un marcador de la función hepática, ¿no? Los descensos de albúmina, cuando hay alteración de la función hepática, no son inmediatos, ¿ya? La albúmina eh, disminuye por lo menos a los 20 días. Entonces, se podrán ustedes ver que para ver función hepática no nos va a ser muy útil, ¿no? El más importante, ¿no?, es el tiempo de protrombina expresado con el índice de INR, ¿no? Es el marcador de la función hepática que se altera precozmente, ¿no? La albúmina, como les digo, se altera después de 20, 30 días, ¿no? Y la bilirrubina también es posterior. Entonces, cuando nosotros queremos saber si hay daño hepático pronto, ¿no?, nos vamos al INR, que nosotros denominamos. Ahora, para ver la función hepática, nosotros tenemos dos patrones que son importantes, ¿no? Un patrón colestásico que nos va a indicar un déficit en la excreción de bilirrubinas, ¿no? De bilis, ¿no?, por el hígado, y un patrón hepatocelular dado fundamentalmente por hepatotoxicidad, o sea, muerte celular, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una disfunción hepática, es importante para nosotros determinar bajo qué patrón estamos, ¿no?, con el paciente, si es un patrón colestásico o hepatocelular. Esto nos permite a nosotros ver el origen, el posible origen de la lesión que tuviese el paciente. Una lesión intrahepática, por ejemplo, un patrón colestásico típicamente está dado por un cálculo en la vía biliar, ¿no? Neoplasia. Y un patrón hepatocelular típico es una hepatitis, por ejemplo, toxicidad por paracetamol. Entonces, hay un índice que es sencillo, ¿no? Se hace dividiendo el TGP sobre el valor normal superior dado por el laboratorio, ¿ya? Este producto se divide sobre este otro, que es la fosfatasa alcalina, que es un marcador de colestasis sobre su valor superior. Si este número resultante es menor de 2, probablemente estemos con un patrón colestásico. Y cuando es mayor de 5, la posible causa debe ser un patrón de hepatitis, ¿ya?, o toxicidad hepática. Puede haber, por supuesto, valores intermedios. Muchas enfermedades tienen ambos patrones, ¿ya? Esto enmarcado en un cuadro clínico. No se olviden de eso. Nosotros, por sí solos, los exámenes de laboratorio no nos permiten determinar el diagnóstico posible. Bueno, vamos a ponerles un ejemplo, ¿ya? Tenemos un varón de 61 años que viene con dolor torácico. Tiene una TGO de 430, TGP de 35, una fosfatasa de 130 y una gamma-glutamil transpeptidasa de 70, ¿no? Las enzimas hepáticas más frecuentes que tenemos. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio, ¿ya? Dividan esta formulita, la TGP sobre su valor normal, sobre la fosfatasa sobre su valor normal, ¿ya? Entonces, dividan el 35, que es el valor de la TGP, ¿ya?, sobre su valor normal, que es 43. Después la fosfatasa, 130 sobre su valor normal, que es 143. A ver si alguien me dice cuál es el resultado.
Cojan su celular. A ver, 35 sobre 43 sale 0,8. ¿Bien? El otro valor es la fosfatasa, 130 sobre 43, 0,9. La diferencia 0,81, perdón, el resultado de la división de 0,81 sobre 0,90 nos sale 0,89. ¿Conforme? ¿Es Sí, cierto? doctor. Sí, Ya. doctor. Entonces, si es así, estaríamos frente a un patrón colestásico, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Hemos dicho que las enzimas se encuentran en varias partes del cuerpo, ¿ya? Y miren, todos los valores están normales, excepto la TGO, ¿ya? La TGP, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil, transpeptidasa, también está normal. Y la TGO está muy elevada, ¿ya? Y encima tenemos dolor torácico. Sabemos que la TGO es una enzima no específica del hígado que también se encuentra en corazón. Entonces, el diagnóstico de este paciente sería un infarto agudo de miocardio, ¿no? La fosfatasa alcalina, que es el principal enzima que nos indica colestasis, está normal, ¿no? Al igual que la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, esto nos indica que no siempre se debe tomar a rajatabla las enzimas, sino ver en un entorno clínico, ¿ya? A ver, vayamos a la siguiente, ¿ya? Para que comprendan. Este es un paciente joven, 23 años, con ictericia y dolor en hipocondrio derecho, ¿ya? Tenemos una TGO de 250, TGP de 300 de elevada, ¿ya? Y la fosfatasa alcalina está en 1300, valor normal 143, ¿no? La gamma-glutamil transfeptidasa 830, están elevadas, ¿ya? Entonces, dividimos el cuadro, ¿no? Dijimos que la TGP se dividía entre, que es 300, entre su valor normal, que es 43, nos va a salir 6,97 más o menos, y la fosfatasa 1300 entre 143. Nos daría un valor de 0,76, que estaría enmarcado dentro de un patrón colestásico, ¿no? Entonces, en este paciente sí podríamos pensar en una litiasis de colédoco, ¿no? Y hay que considerar que la gamma-glutamil transpeptidasa, que es otro patrón de colestasis, también está incrementada, ¿no? Entonces, es un paciente que probablemente si no tuviera dolor, nos llega con ictericia, podríamos pensar también en un patrón, en una hepatitis aguda, ¿no? Pero los resultados nos dicen que puede ser una colestasis, ¿no? Y haciendo unidad clínica con el dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Una coledocolitiasis nos da una ictericia, ¿no? Y nos eleva los valores de enzimas colestásicas y nos da en este caso un patrón colestásico definido. Bueno, tenemos otro caso, ¿no? Este es un paciente varón, 80 años, mire, fíjense, dolor en el hipocondrio derecho y tórax, ¿ya? Tiene una TGO de 40, dijimos que la TGO también se veía en corazón, ¿no? Entonces, por ahí el infarto de miocardio está un poquito lejos, ¿no? TGP tenemos en 40, ¿ya? Un valor normal, ¿no? Su valor normal es 43, está entre los valores normales. Y la fosfatasa, que es una enzima de colestasis, está en 2800, ¿no? Su valor normal 143. Y la otra enzima de colestasis está en 40 normal, la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, haciendo el ejercicio, a ver, 40 entre 43, a ver, nos va a salir 0,9.
2800 entre 143 nos va a salir 19,5 más o menos, ¿no? No se olviden que la fórmula que estamos empleando es esta, ¿ya? Ahora, la división de 0,93 entre 19,5 sale 0,047, ¿no? Nos haría pensar en un patrón colestásico, ¿no? Eh, porque dijimos que el patrón colestásico era menos de 2, ¿no? Pero sin embargo, el dolor que nos refiere es hipocondrio derecho y tórax, no es un dolor típico de origen biliar. Y hay mucha discordancia entre la fosfatasa, que está muy, muy elevada, y la gamma-glutamil transpeptidasa, que ambas enzimas de colestasis debiera elevarse mucho más la gamma-glutamil transpeptidasa. A pesar de que tiene un patrón colestásico neto, ¿no? No deben de olvidarse que la fosfatasa alcalina también existe en huesos, ¿ya? En huesos. Y por la edad, teniendo en consideración que es un paciente anciano, 80 años, donde las enfermedades neoplásicas son muy importantes, ¿no? En este caso, tendríamos que descartar la posibilidad de un osteosarcoma, ¿ya? La fosfatasa se eleva mucho en neoplasias de hueso, ¿no? Y también tiene que considerar lo siguiente, que todo está normal, ¿no? Está normal, excepto la fosfatasa alcalina. Cuando todas las enzimas las encuentran normales, y excepto una de ellas, entonces no hay que pensar tanto en hígado, ¿no? Al igual que tuvimos en el primer caso, ¿no? Con el infarto de miocardio, ¿ya? Entonces estamos ante un posible daño neoplásico, ¿no? De hueso, ¿no? Que nos podría ocasionar el dolor en parrilla costal, ¿no? Pues hay osteosarcomas de parrilla costal, ¿no? Y de tórax, ¿ya? Entonces, tienen que ver de esa manera la interpretación de las enzimas hepáticas. Y en último caso, ¿ya? Tenemos un paciente, mujer de 23 años, con ictericia y dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Ictericia, dolor, podríamos pensar en varias cosas, ¿no? Incluyendo cálculos incluso. Con el TGO muy elevado, TGP muy elevado, ¿no? Ambas enzimas de necrosis celular. La fosfatasa está ligeramente elevado, ¿no? Generalmente se considera valores normales o patológicos más de 3 veces. La gamma glutamil también está elevada, todo está elevado, ¿ya? Entonces, hagamos el ejercicio. TGP, 2800 entre 43, ¿ya? Nos va a dar 65, más o menos, 65,1. El otro elemento es 300 entre 143, ¿ya? No olviden que estamos empleando esta fórmula, ¿ya? Donde vemos como principales actores la TGP y la fosfatasa alcalina. ¿Ya? Entonces tenemos 2800 entre 43 para la TGP, 65 más o menos sale, y para la fosfatasa 300 entre 143 sale 2,09. Dividimos ambos y, a ver, 65,11 entre 2,0 más o menos sale 31, ¿ya? Esto nos indicaría un patrón netamente hepatocelular, ¿ya? Tenemos más de 5, es un patrón hepatocelular, ¿no? Entonces, en este caso sí, ¿no? Pensaríamos en una hepatitis viral aguda, ¿no? Considera que ambas TGO y TGP están bien elevadas y cuando hay un daño hepático se alteran todas las enzimas, pero predominan por supuesto la TGO TGP, ¿no? El dolor en hipocondrio derecho se explica en muchos casos, ¿no? Por una inflamación aguda del hígado, ¿ya? No todo dolor en hipocondrio derecho es cálculos, ya sea en vesícula o colédoco. Bueno, ahora vamos a centrarnos en
lo que es la ictericia. Primero veamos alteración del metabolismo de las bilirrubinas, ¿ya? Que es importante para determinar después las causas, los orígenes de la ictericia, ¿ya? Bueno, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel, ¿no? Mucosas, ¿no? Que clínicamente se puede visualizar cuando la bilirrubina es mayor a 2 o 3, ¿no? Cuando la ictericia es muy prolongada, la piel se toma verduzca, ¿no? Por oxidación de la bilirrubina a biliverdina. Bueno, la bilirrubina viene de la hemólisis, procede del catabolismo del grupo M, ¿no? Principalmente la hemólisis o destrucción, ¿no? De los glóbulos rojos que existen normalmente en el organismo, ¿no? La bilirrubina no conjugada, ¿no? Se transporta en el torrente sanguíneo unida a la albúmina, ¿ya? Una vez ya en el hígado, ¿ya? La bilirrubina es captada por el hepatocito, ¿no? Y es transformada en bilirrubina directa, ¿no? Con intermediación de la enzima bilirrubina uridin fosfato glucuronil transferasa, ¿ya? Este es un paso importante para que el hepatocito pueda conjugar la bilirrubina en bilirrubina directa. Esta, a través de un transportador, el MRP2, llega al canalículo biliar y es transportada por la bilis al tubo digestivo, ¿no? Pasa a través del colédoco hacia el duodeno, ¿no? Una vez que llega al intestino, ¿no? Es excretada a nivel de las heces, ¿no? Pero una parte de la bilirrubina es absorbida por el intestino y pasa al plasma sanguíneo, ¿no? Eh, al ser ya esta una bilirrubina hidrosoluble, ¿no? Es excretada por la orina, ¿no? Cuando se incrementa en forma la bilirrubina directa, se incrementan los valores regulares, nos va a dar como producto una coluria, ¿no? Una coluria. También puede ocurrir algo distinto, ¿no? En el intestino, cuando no hay bilirrubina directa, hay una disminución de la coloración de las heces, ¿no? Lo que nosotros llamamos acolia, ¿no? O una acolia que puede ser parcial o completa. Entonces, acá nos vamos sobre en la ictericia, ¿no? Nosotros cuando tenemos un paciente ictérico, lo primero que para investigar la causa de la ictericia, nosotros determinamos si existe aumento de las enzimas de las colestasis, ¿no? Si hay aumento de las enzimas de las colestasis, lo primero que tenemos que hacer es ver si hay una vía biliar dilatada, ¿no? Y eso lo hacemos a través de una ecografía abdominal o una tomografía o una colangioresonancia, ¿ya? Si la vía biliar está dilatada, ¿no? Entonces tenemos que puede ser una colecistitis, tener un cáncer también de vías biliares, cálculos en el colédoco, etcétera. Y el tratamiento es quirúrgico o endoscópico, ¿no? Haciendo una CEPRE. Cuando no tenemos un patrón colestásico y no tenemos vía biliar dilatada, acá sí la cosa es un poquito más difícil. En el diagnóstico nos lleva a hacer una biopsia, ¿no? Incluso en algunos casos una CEPRE, y podemos estar, por ejemplo, ante una cirrosis biliar primaria.
cuando no hay una ictericia sin colestasis, ¿no? Eh, Nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, con hemólisis, ¿ya? Cuando la hemólisis, por varios motivos, ocurre en forma patológica, ¿no? En el organismo, el hígado pierde la capacidad de poder metabolizar toda la bilirrubina, ¿no? Excede su capacidad. Entonces se produce lo que nosotros llamamos una ictericia, ¿no? Algunos fármacos, ¿no? Como la rifampicina, por ejemplo, pueden ocasionar que se incrementen los valores de bilirrubina, ¿no? Probablemente por competición, por la captación por los hepatocitos, ¿no? Entonces, esta sería la forma en que nosotros planteamos o abordamos un problema de un paciente con ictericia. Ahora, acá tenemos alteraciones metabólicas de la bilirrubina. Acá vamos a ver algunos síndromes que son importantes. Empecemos con el síndrome de Gilbert, ¿no? Acá tiene que considerar que, que la incidencia es alta, ¿ya? Dice del 6 al 12%, otros autores hablan hasta el 10%. Lo importante es que estos pacientes cursan con hiperbilirrubinemia, ¿no? Indirecta, ¿no? Intermitente, que no es muy alta, ¿no? No pasa de 3, ¿no? Sin embargo, es intermitente, como les digo, y que puede desencadenarse por un estrés agudo, el ayuno, deshidratación, el ejercicio físico también, ¿no? A veces me acuerdo que encontré un residente del hospital, lo notaba después de la guardia, ¿no? Con los ojos un poco amarillos, ¿no? Y al final se diagnosticó con un síndrome de Gilbert, ¿no? El estrés de la guardia hacía que este se expresara clínicamente, ¿no? Histológicamente no hay daño, ¿ya? El, la alteración existe, ¿no? En un gen promotor de la enzima bilirrubina uridin fosfato gluconoril transferasa, ¿ya? Que hace que disminuya la conjugación de la bilirrubina, ¿no? ¿Ya? Y por eso es que tenemos nosotros pacientes con bilirrubina indirecta moderadamente o levemente elevada, ¿no? Y es ondulante, ¿ya? El pronóstico es bueno, ¿ya? Y no se le da tratamiento eh, a estos pacientes, ¿no? La otra alteración del Krieger-Najjar, esto sí es raro, ¿ya? Es una alteración severa, ¿no? De la producción del gen afectado, ¿no? Es este, el UGT1A1, que al final se traduce en una disfunción absoluta de la enzima bilirrubina uridin fosfato glucoronil transferasa, ¿ya? Y nos va a dar valores de bilirrubina muy elevados, ¿no? No conjugadas, ya que nos llevan rápidamente a la muerte, ¿no? En estos casos, de muy niños, los pacientes fallecen, ¿no? A no ser que exista tratamientos extremos como trasplante hepático, etc. Esta es una situación severa que es incompatible con la vida si es que no se toma acciones, ¿no? El Krieger-Najjar, ¿no? 1 y 2, ¿ya? Vimos el 1, ahora el tipo 2, ¿ya? Acá, acá no existe una alteración genética en ambos alelos, o sea, hay una disminución parcial de la función de la enzima UGT, ¿no? De la uridin fosfoglucurin transferasa, ¿ya? Que nos va a dar bilirrubina indirecta en valores más amplios, ¿ya? La lesión hepática no hay lesión hepática histopatológica, ¿ya? Usualmente estos pacientes el pronóstico es bueno, ¿ya? En estos tres tipos, síndrome de Gilbert, Krieger-Najjar 1 y 2,
Lo que nosotros encontramos como algo notorio es la alteración de la elevación de la bilirrubina indirecta, ¿no? En algunos casos es mucho más notoria que otras, ¿no? El más benigno, por supuesto, es el síndrome de Gilbert. Los otros dos síndromes, el de Dubin-Johnson, ¿no? Y el síndrome de Rotor, ¿no? Están, no, en el Dubin-Johnson tenemos una alteración de la proteína que que se encarga de la excreción de la bilirrubina al canal biliar, la bilirrubina directa, el MRP2, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen un problema del transporte de la bilirrubina. Los niveles de bilirrubina pueden fluctuar entre menos de 7 y suelen ser a predominio directo, ¿no? El síndrome de Rotor es mucho más raro, no se sabe bien la causa, pero eh, normalmente existe valores de bilirrubina directa inferiores a 7. Vamos a ver la hepatitis viral, ¿no? En todas las hepatitis virales existe una fase prodrómica con síntomas inespecíficos. Luego viene una ictericia, hepatomegalia. Estos síntomas específicos pueden ser astenia, dinamia, ¿no? En algunos casos fiebre, ¿no? Y es importante recordar que los niveles de transaminasas no se correlacionan con el nivel de daño hepático, ¿no? Vimos en el caso una paciente que tenía 2.800 de TGO, TGO y TGP muy elevados, ¿no? No siempre el pronóstico se ve a través de los niveles de transaminasa. Empecemos con el virus de la hepatitis A. Es el más benigno, ¿no? Es un virus ARN, ¿no? Responde a se transmite por mecanismo fecal-oral, ¿no? ¿Ya? Tiene una incubación larga de 28 días. El diagnóstico es muy sencillo, ¿no? Se pide IgM antivirus de la hepatitis A. La prevalencia es alta en nuestro país, llega casi al 90%, ¿no? Y en los niños, sobre todo, es donde más se contagian. Suele ser asintomático, ¿no? A veces los niños tienen un pequeño malestar y se les pasa, y de ahí tuvo su infección por virus de la hepatitis A. Puede haber diarrea, ¿no? Al final de la etapa de incubación. Cuadro predominante es una colestasis. En adultos, la hepatitis por virus de la hepatitis A suele ser mucho más grave, ¿no? Puede provocar incluso insuficiencia hepática severa, que en algunos casos lleva a la muerte. Bueno, el virus de la hepatitis B tiene una incidencia muy amplia en todo el mundo y está relacionada con específicamente en ciertos sectores, ¿no? Como África, parte del Asia, el norte, la parte más alta de América y, como siempre, Perú, el mal de todos los males. Tenemos también una alta prevalencia virus de la hepatitis B, ¿no? Sobre todo en regiones eh, cálidas, ¿no? Como la selva. La transmisión, ¿no? Madre-hijo, ¿no? La vía sexual, la transfusión sanguínea, pacientes que están en hemodiálisis, ¿ya? Es muy importante y, por supuesto, las personas que abusan de sustancias tóxicas vía intravenosa, ¿no? Bueno, acá tenemos el hepatocito, ¿no? Donde encontramos tres antígenos importantes. El antígeno core, ¿ya? El antígeno de superficie y el antígeno E, ¿ya? Entonces, y por supuesto el ADN. Dijimos que la hepatitis es un virus DNA, ¿no? Que podemos nosotros valorar en el laboratorio, ¿no? Entonces, el antígeno core, el antígeno superficie y el antígeno E, que es un indicador de replicación. Bueno, en los neonatos, 95% se cronifica, ¿no? En el adulto,
solo se cronifican 5%, 1% va a la falla hepática aguda, perdón, 1% va a la falla hepática aguda y el 94%, ahí está errado, se cura, ¿ya? Se cura. Virus es un ADN, dijimos, ya la transmisión ya la vimos, que vía sanguínea, ¿no? Puede ser vía sexual, incubación de 1 a 6 meses. Acá en la hepatitis B tenemos una gran variedad de manifestaciones extrahepáticas. Muchas veces el diagnóstico se hace porque el paciente va a la consulta por estas manifestaciones que las vamos a ver más adelante, ¿no? Un buen porcentaje evoluciona a la cronicidad, ¿no? Y de estos, un porcentaje importante nos van a hacer cirrosis hepática. Un buen porcentaje de los pacientes con cirrosis hepática son por el virus de la hepatitis B. Y ese es el inconveniente más serio que existe. Aparte, por supuesto, que es un causante de hepatocarcinoma, ¿no? El 16% a los 10 años. Bueno, aquí vemos la hepatitis, el DNA, ¿no? C2A de la hepatitis B. Lo primero que se eleva la TGP, ¿no? Se va elevando conforme va replicándose el virus, va cayendo, ¿no? Hasta el final va llegando a una fase de cura del paciente, ¿no? Nosotros tenemos un paciente con hepatitis B, ¿no? Anticuerpos contra el core, ¿no? IgM, anticore IgG, hablamos del antígeno superficie, ¿ya? El anticuerpos contra el antígeno superficie, el antígeno E y anticuerpos con el antígeno E y el ADN, ¿no? Cuando se ve la cantidad de virus que existe en el organismo, ¿no? Cuando nosotros queremos ver si hay carga viral, ¿no? Dosamos o cuantificamos el ADN. Entonces nos vamos a encontrar con una serie de parámetros laboratoriales que nos van a decir en qué situación estamos, ¿ya? Veamos primero, una hepatitis aguda en el periodo de ventana, acá, ¿no? Lo primero que va a ocurrir, que el organismo va a formar IgM contra el antígeno core, ¿ya? Anticuerpos contra antígeno core, bien digo, tipo IgM, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Lo primero que nosotros, la primera respuesta inmunitaria es la producción de IgM. Si ya se va a dosar carga viral, ¿no? Cuando ya se establece la hepatitis aguda, ¿no? Vamos a tener anticore IgM, ¿no? El antígeno de superficie se va a hacer positivo a diferencia de la etapa anterior, ¿no? Y el antígeno E también se va a hacer positivo. No se olviden que el antígeno E nos indica que hay réplica, ¿no? Activamente ahí indica replicación del virus. Y por supuesto, vamos a tener carga viral. Cuando la hepatitis B, ¿no? Va hacia una etapa de cronicidad replicativa, ya deja de existir el antígeno M, anticore M, ¿no? Aparece el anticore IgG, ¿no? Y, por supuesto, como hay una etapa replicativa, existe el antígeno de superficie, ¿no? Este antígeno de superficie nos da la efectividad del virus, ¿ya? El antígeno E, por supuesto, va a estar positiva y el ADN, la carga viral, se encuentra. Hay una situación clínica que le llamamos mutante precore, ¿no? Que es algo similar a la anterior, pero aquí encontramos anticuerpos contra anticore IgG, contra anticuerpos, el antígeno de superficie, y tenemos anticore
anti-E, ¿no? Anticuerpos contra el antígeno E, ¿ya? Dijimos que el antígeno E nos daba replicación y al existir anticuerpos quiere decir que el paciente ya no es replicación, está en una etapa de cura, ¿ya? Sin embargo, encontramos ADN presente, ¿no? Hay carga viral. Quiere decir que el virus ha mutado, ¿ya? Y a pesar de que hay anticuerpos contra el E, existe carga viral. Ahora vemos a un paciente portador inactivo, ¿no? De la hepatitis B. ¿Qué caracteriza a los portadores inactivos, ¿no? Primero que vamos a tener el antígeno de superficie, ¿ya? Presente con el anticore IgG y tenemos aquí los anticuerpos contra el E, ¿no? El E nos indica replicación, ¿no? Anticuerpos contra el E y un ADN negativo, ¿ya? Cuando un paciente está curado, va a tener, de todas maneras, siempre va a quedar los anticuerpos contra anticore IgG. Por primera vez aquí aparece los anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿no? En todos había, ¿no? Excepto en la etapa inicial, ¿no? Y acá sí aparece por primera vez los anticuerpos contra el antígeno de superficie y el antígeno de superficie sale negativo. Y por supuesto, los anticuerpos contra el antígeno E se hacen positivos o siguen siendo positivos, ¿ya? Y esto nos indica que hay replicación. Entonces, podemos decir en este momento que el paciente está curado, ¿ya? Si un paciente como ustedes, por ejemplo, se vacunan contra el virus de la hepatitis B, lo único que se va a medir va a ser los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Ya no van a tener anticuerpos anticore IgG porque la infección real nunca hubo, ¿ya? Eso es importante que ustedes conozcan, ¿ya? Porque nos va a permitir determinar fisiopatológicamente en qué situación estamos cuando un paciente se encuentra o ha padecido con hepatitis viral. Les comentaba que la hepatitis viral B tiene una serie de manifestaciones que son extrahepáticas, ¿no? Erupciones cutáneas, ¿no? Reumatológicas, artralgias, artritis, lesiones vasculíticas, ¿ya? Muchos pacientes van por dolor articular, ¿no? Y termina siendo esto secundario al virus de la hepatitis B, ¿no? Alteraciones renales, glomerulonefritis, ¿no? Anemia plástica, trombocitopenia, ¿no? También pancreatitis aguda, pericarditis, etcétera. Un largo, etcétera, realmente. La hepatitis C, ¿no? La hepatitis C es prevalente también en nuestro país. Hay más de 300.000 personas en promedio infectadas, ¿no? Las principales consecuencias son la cirrosis y el hepatocarcinoma, ¿no? A semejanza del virus de la hepatitis B. Es un virus ARN. Gran parte de las infecciones son post-transfusionales. Periodo de incubación es promedio 50 días. El 80% van a la cronicidad, ¿ya? Y nos van a dar, como les decía, cirrosis y hepatocarcinoma. A diferencia de la hepatitis B, el diagnóstico de la hepatitis C es muy sencillo, ¿no? Anticuerpos, antivirus de la hepatitis C positivo y ya, no hay más, ¿no? Ese es el diagnóstico, ¿ya? El tratamiento, se los he puesto, no es parte de la clase, ya, para que sepan que el tratamiento con interferón, alfa-2A y ribavirina, que era lo convencional, nos daba una tasa de éxito del 40 al 50%, ¿no? Ahora existen tratamientos que la tasa de éxito nos llega incluso hasta el 100%. El inconveniente es el costo, ¿no? Hace un tiempo, bueno, aparecieron los medicamentos y el costo
dependía, ¿no? Llegaban a 30.000 soles, 40.000 soles, no era barato. También existen, a semejanza de la hepatitis B, lesiones extrahepáticas, ¿no? Enfermedades relacionadas, ¿no? Son la porfiria, el linfoma no Hodgkin, síndrome de Sjögren, ¿no? Que es tan frecuente, tiroides autoinmune, líquen plano, ¿no? A veces el paciente va por esas lesiones o esas manifestaciones y terminan siendo una hepatitis viral C. Ahora vamos a otro grupo de hepatitis, que son las hepatitis autoinmunes, ¿no? Las hepatitis autoinmunes son tres las que vamos a estudiar: la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante y la hepatitis autoinmune propiamente dicha, ¿no? O autoinmune, ¿no? Las tres se relacionan porque existen alteraciones de la autoinmunidad, ¿ya? La cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria nos van a dar un patrón colestásico predominante. Entonces, veamos el primer caso que dijimos, que es la hepatitis autoinmune, ¿ya? Es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado, ¿no? Que nos va a producir una hepatopatía crónica, ¿no? Mediada por una reacción inmunitaria. La caracteriza porque existen hipergamaglobulinemia, anticuerpos, ¿no? Una serie de anticuerpos como ANA, asma, como, ¿no? Anticuerpos microsomales para hígado, riñón. Es lo que caracteriza a la hepatitis autoinmune, ¿no? La etiopatogénica no está muy clara. Lo cierto es que hay factores ambientales, virales, ¿no? Que hacen que las células T reguladoras que facilitarían el daño hepático, ¿no? Están relacionados también a ciertos antígenos de histocompatibilidad clase 2, ¿no? La hepatitis viral autoinmune tiene una gran variedad de síntomas clínicos, ¿ya? Que van desde pacientes asintomáticos hasta enfermedades, que son muy severas, como una cirrosis, ¿no? hepática terminal, ¿no? Lo importante de todos los anticuerpos de la hepatitis autoinmune, que no encontramos anticuerpos antimitocondriales, los AMA, que sí los vamos a ver en la cirrosis biliar primaria, por ejemplo. Como muchas de las enfermedades autoinmunes, el diagnóstico no es sencillo, no hay un test ya que nos vaya a diagnosticar en forma directa, ¿no? Existe score, ¿no? Un score para diagnosticar la probabilidad de hepatitis autoinmune. Es una enfermedad que básicamente se hace por descarte de otras enfermedades que puedan existir en el hígado, ¿ya? En los casos se diagnostica a pacientes con transaminasas elevadas, ¿no? Que no tienen mucha explicación, ¿no? Y al hacer los estudios, descartando otras patologías, se llega, y por supuesto, con el apoyo de exámenes de inmunológicos, ¿no? Y llegamos a la conclusión de una hepatitis autoinmune. Como toda enfermedad autoinmune, tratamiento parte va eh, con corticoides o inmunosupresores. Ahora vamos a la otra enfermedad autoinmune, que es la cirrosis biliar primaria. Ya, es una enfermedad hepática poco frecuente, que es más, se da en mujeres de la mediana edad, ¿no? De 30 a 60 años. ¿Ya? Tenemos como síntomas, ¿ya? Su afección más importante es la afectación de los conductos biliares
intralobulares, tanto intrahepáticas, sobre todo, por supuesto, intrahepáticas, ¿no? Y nos va a dar una colestasis crónica, ¿ya? Los síntomas más frecuentes tenemos la fatiga, el prurito. Prurito, no se olviden que generalmente se encuentra muy presente en patrones colestásicos, ¿no? No solo por una cirrosis biliar primaria, incluso por una neoplasia, por ejemplo, de vías biliares, hay una colestasis importante y va a dar prurito, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, los antelasmas, ¿no? Ictericia, dolor, ¿no? En cuadrante superior derecho, ¿no? Los antelasmas generalmente vemos por aumento de los triglicéridos, el colesterol, ¿no? El colesterol nos va a dar esta coloración, ¿no? Estos antelasmas que tenemos. Hay enfermedades que están asociadas a la cirrosis biliar primaria, ¿no? Como la queratoconjuntivitis, ácido tubular renal, ¿no? Cálculos en la vesícula, ¿no? Tiroiditis autoinmune, etcétera, ¿no? Todas las enfermedades autoinmunes, siempre cuando nosotros sospechemos de una enfermedad autoinmune así tipo cirrosis biliar primaria, hepatitis, hay que buscar otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Sistémicas, eh, que siempre vienen acompañadas, ¿no? de esta enfermedad, ¿no? El diagnóstico muchas veces se hace en forma casual, ¿no? Al encontrar una fosfatasa elevada, ¿ya? Que es un marcador de colestasis, como ya repetimos varias veces, ¿no? A veces se le hace un examen rutinario a un paciente y se le encuentra la fosfatasa elevada sin otra alteración, ¿no? Los exámenes, lo primero que uno piensa es un cálculo, ¿no? Quizás en el coledo, y no encontramos nada de esas cosas, ¿no? Y haciendo los estudios ya diagnosticamos a una cirrosis biliar primaria. Serológicamente, lo que distinguía de la anterior, de la hepatitis autoinmune, son los anticuerpos antimitocondriales, ¿no? Es lo más saltante en estos pacientes, ¿no? Histológicamente, estos pacientes generalmente van a biopsia hepática, ¿ya? Una ductopenia se encuentra. La otra enfermedad autoinmune que les hablaba, una de las tres, es la colangitis esclerosante, ¿no? La colangitis esclerosante nos da una serie de alteraciones en los conductos biliares y extrahepáticos, ¿no? Puede haber fibrosis, ¿no? Y está muy asociada a la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, que vamos a ver ya más adelante, es una enfermedad inflamatoria del intestino, ¿no? También para el diagnóstico requerimos de una colangioresonancia, nos vamos a ver una vía biliar tortuosa, ¿no? El ANCA-P está presente, ¿no? Y en la histología, en el hígado, vamos a encontrar una piel de cebolla, una lesión. La colangitis esclerosante, si bien es cierto que afecta a los conductos biliares más grandes, ¿no? Y nos da ese nombre, pero también afecta a los conductos biliares intrahepáticos, ¿no? Por eso es que en la biopsia hepática encontramos eso. Acá tenemos un pequeño resumen de las tres afecciones, ¿no? Autoinmunes del hígado, la hepatitis autoinmune, ¿no? Que más en mujeres, ¿no? Al igual de la colangitis biliar primaria, y la colangitis esclerosante es más en varones, ¿no? Los antelasmas son lo que más va a dar a la colangitis biliar primaria, ¿no? El tratamiento, bueno, en primeros casos sí es más con inmunosupresores, y en los otros dos, donde prevalece la colestasis, ¿no? Se da el ácido desoxicólico, que es un medicamento justamente para eso, ¿no? Colangitis biliar primaria, no se olviden que lo más saltantes que diferencia de las otras son los anticuerpos antimicondriales, los AMA, ¿no?
y la fosfatasa alcalina que se eleva precozmente, ¿no? Vamos a ver lo que es cirrosis hepática, ¿no? Muchas patologías que hemos visto, desde las víricas hasta las autoinmunes, nos van a dar pues un deterioro crónico del hígado, ¿no? Que denominamos una cirrosis hepática. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, ¿no? De las telangiectasias, palmas hepáticas, hipotrofia muscular, que es importante, hipertrofia de las parótidas, ascitis, ginecomastia, las uñas de Terry, ¿no? Que son unas uñas eh, medias cafés, ¿no? Típicas. De las alteraciones del laboratorio, es importante una anemia, ¿no? Leve, moderada, ¿ya? Leucopenia. La trombocitopenia, este es un marcador muy importante, ¿no? Precoz de la cirrosis hepática, ¿no? Es por un hiperesplenismo, ¿no? Cuando nosotros encontramos a pacientes con plaquetas bajas, ¿no? Menos de 120.000 o 100.000, lo primero que vemos, ¿no? Tratamos de descartar que exista una cirrosis hepática, ¿no? Y el INR aumentado, dijimos que el hígado lo que producía era factores de coagulación, ¿no? El tiempo de protrombina se eleva, por supuesto, este marcador que está ligado al tiempo de protrombina también se eleva, ¿no? Elevación de bilirrubinas por falla hepática, la albúmina, ¿no? El hígado es el principal productor de albúmina, ¿no? Hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia se asocia mucho a hepatocarcinoma, que es un riesgo que tiene la cirrosis hepática, ¿no? La creatinina baja, ¿no? Generalmente es por una disminución de la masa muscular. Disociación urea-creatinina, esto vemos en la hemorragia, sobre todo en paciente que está con hemorragia. Los pacientes que padecen cirrosis tienen problemas para almacenar glucógeno, ¿no? Por eso es que se, cuando requieren glucosa, ¿no? Se valen de la gluconeogénesis, ¿no? A partir de las proteínas, ¿no? De los aminoácidos. Y eso hace que eso lleva a una disminución de la masa muscular, ¿no? Por eso que a los pacientes cirróticos se les recomienda no tener periodos muy prolongados de ingesta de alimentos, ¿no? Por ejemplo, se les da una comida cercana a la hora de dormir, ¿no? 8 o 9 de la noche, el suplemento que se le llama, ¿no? Porque en los periodos donde hay falta prolongados de ingesta sobre todo de azúcares, es donde se produce la gluconeogénesis, ¿no? En deterioro de la masa muscular, ¿no? Paciente cirrótico típicamente es un paciente que tiene muy baja masa muscular y disminuye la creatinina por eso, no porque la función renal sea buena, ¿no? Sino que sencillamente porque la masa muscular es mala. El sodio está disminuido, también eso tiene que ver por los diuréticos, ¿no? En la ecografía vemos bordes irregulares, ¿no? Lóbulo caudado hipertrófico, esplenomegalia, ascitis, y cuando hay un aumento de la vena porta, ¿no? Cuando hay una esplenomegalia muy importante, ¿no? El diagnóstico de FibroScan, el diagnóstico por FibroScan nos calcula la resistencia al hígado. Una de las principales alteraciones en la cirrosis hepática es la resistencia al hígado, ¿no? En cuanto a la etiología, eh, bueno, es muy conocida, ¿no? El alcohol, ¿ya? La esteatohepatitis, ¿no? Esto sí es algo que ha cambiado bastante, ¿no? Es la causa más frecuente de cirrosis en mujeres, ¿no? Es lo que muchos lo llaman hígado graso, ¿no? El hígado graso, que un porcentaje elevado, 20%, nos puede llevar a la cirrosis hepática. Y el hígado graso muy prevalente, ¿no? El hígado graso está presente en personas con sobrepeso. Sobrepeso es algo que altera muchísimo la función hepática, ¿no? Suele ser reversible, por supuesto, ¿no? Pero un buen porcentaje va a una
cirrosis hepática. Virus de la hepatitis B, dijimos C, enfermedad de Wilson, otras más, ¿no? Por supuesto que hay, enfermedad de pozo de cobre. Bueno, en la cirrosis encontramos proceso de fibrosis y regeneración anormal. El hígado es un órgano muy noble, ¿no? Cuando hay una hepatitis viral aguda, una necrosis intensa, por ejemplo, por virus de la hepatitis A, terminado el proceso infeccioso, se recupera íntegro en el hígado, ¿no? O sea, el hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Pero en la cirrosis ya esto cambia, ¿no? Se produce fibrosis, a pesar de que era regeneración, ¿no? Esta es anormal, ¿no? Y los llamados nódulos regenerativos, ¿no? El puntaje de Child es un puntaje clínico, ¿no? Lo que eso lo traigo solo a colación para que sepan que no es muy fácil determinar la gravedad de una cirrosis hepática, ¿no? Y de paso que sepan valorar eh, las alteraciones que existe en los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Una de ellas es la encefalopatía hepática. Es una complicación de la cirrosis, los valores de bilirrubina y la albúmina, ¿no? La albúmina dijimos que era un patrón muy importante para valorar función hepática, así como el INR, ¿no? El tiempo de protrombina, cualquiera de los dos. Una de las consecuencias de la cirrosis, la hipertensión portal, no es exclusiva, por supuesto, ¿no? Esta se define como un incremento de la presión hidrostática, ¿no? En el sistema venoso portal, ¿no? Entonces, este incremento determina que la gradiente que existe entre la vena porta y la vena cava se eleve por encima de lo regular, ¿no? 2 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, el aumento sostenido, la presión portal desarrolla circulación colateral, que hace que el flujo sanguíneo del sistema portal vaya a la circulación sistémica, ¿no? Sin pasar por el hígado, ¿no? Nosotros llamamos el cortocircuito los shunts portosistémicos. Entonces, acá vemos el sistema portal, la vena esplénica, ¿no? La vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior, ¿no? Y por supuesto la vena cava y tenemos las arterias, las venas hepáticas, ¿no? Derecha, izquierda y media. Entonces, la hipertensión portal no solo se debe a daño hepático puramente hepático, ¿no? Como por ejemplo una cirrosis, ¿no? Por hepatitis. También se debe a daño poshepático, ¿no? Por el síndrome de Bullshire, que es una trombosis de la vena cava inferior, ¿no? Pericarditis constrictiva, ¿no? Se llama la circulación que existe en el corazón no se efectúa como debe ser y la sangre queda, por decir así, estancada en el hígado. Nos va a colocar una hipertensión portal, ¿no? Falla cardíaca derecha. También puede haber prehepáticas, ¿no? Sobre todo los trombos, ¿no? Los trombos que pueden existir en la vena porta, ¿no? Y también en la vena esplénica, ¿no? Hay muchos síndromes de hipercoagulabilidad, ¿no? Que hace que existan trombos y algunos de estos se asientan en esta zona y nos van a provocar una hipertensión portal, ¿no? Y como vuelvo a repetir, si exista una cirrosis o algo de por medio, ¿no? Entonces, una vez que se ha producido la presión portal, esta promueve una circulación colateral, ¿ya? Que incrementa el flujo sanguíneo en la porta y nos va a llevar a una hipertensión portal, ¿no?
gran cantidad de sangre que existe en la porta va a provocar, va a provocar un incremento de flujo sanguíneo, ¿no?, del sistema venoso. Y esto nos va a llevar a una vasodilatación esplácnica, ¿no? Fundamentalmente, aquí juega un papel básico el óxido nitroso, ¿no?, que se sintetiza en el endotelio, ¿ya?, y que nos va a producir vasodilatación, ¿no? Y esa dilatación pasa a no ser, no solo se produce en el lecho esplácnico, sino a nivel sistémica, ¿no? Una hipotensión arterial nos va a producir en todos, ¿no? Entonces, el daño permanente en el hígado ¿no?, o prehepático que puede haber, nos va a producir, en el caso de la cirrosis hepática, por supuesto, nos va a provocar microprocesos de inflamación, necrosis, ¿no? Va a aumentar la resistencia del hígado y esto nos va a llevar a una hipertensión portal. Esta hipertensión portal, ¿no?, como ya dijimos, mediado fundamentalmente por el óxido nitroso, nos va a llevar a una vasodilatación sistémica, ¿ya?, periférica, una disminución efectiva del volumen sanguíneo arterial, ¿no?, eleva la renina, la aldosterona, ¿no?, estimula el sistema simpático, ¿no?, y esto va a provocar que se retenga sodio y agua, ¿no?, a nivel renal por vasoconstricción. Se expande el volumen plasmático, ¿no?, y esto nos va a provocar hipertensión portal, ascitis. Entonces, acá solo para señalar el papel que juega, ¿no?, el riñón en la retención de líquidos, ¿no?, por la activación del sistema renina-angiotensina. Como dijimos, la permeabilidad aumenta vascular por el óxido nitroso, pero hay otro factor importante a nivel hepático, que cuando hay daño hepático severo, disminuye la producción de albúmina y esta trae como consecuencia la disminución de la presión oncótica, ¿no? Y esto favorece la existencia de ascitis. Entonces, acá vemos grados de ascitis, ¿ya?, ecográficamente, no tiene mucha importancia, ¿ya? Para la ascitis nosotros vemos la gradiente albúmico sérico, ¿no?, el GASA que le llamamos, ¿ya? Lo que en buena cuenta es ver la cantidad de albúmina que hay en el líquido ascítico y compararlo con el que hay en sangre. Y eso nos va a dar indirectamente, ¿no?, ver si la ascitis es por hipertensión portal o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las ascitis no son producto de una hipertensión portal. También tenemos neoplasias, cáncer, ¿no?, una carcinomatosis nos va a dar una ascitis. Entonces, cuando el índice albuminosérica, como el albúmina líquido ascítico, es mayor de 1, decimos que es por hipertensión portal, ¿no?, ascítico hipertensivo. En el caso que ya les expliqué, no hipertensivo, en el caso de la tuberculosis, el cáncer, enfermedades inflamatorias autoinmunes también nos dan esto, ¿no? Entonces, para que ustedes comprendan, el tratamiento de la ascitis básicamente es a través de diuréticos, ¿no?, que nos van a disminuir el volumen que existe de líquidos por la ascitis, ¿no? También, por supuesto, utilizamos las paracentesis, ¿no?, que muchas veces agravan el estado eh, mental del paciente, ¿no? Se produce encefalopatía a veces cuando se hace una paracentesis muy, muy grande, ¿no? Y los tips que son comunicantes que se provocan entre la circulación portal y
la circulación sistémica, ¿no? Haciendo un bypass al hígado, ¿no? No siempre son la solución más recomendable, pero disminuye la citis. Otra complicación una complicación de una citis es la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Un paciente con ascitis, por diversos motivos, puede infectarse este líquido, ¿no? Ya sea por bacterias que circulan vía sistémica, ¿no? Por infecciones del tracto respiratorio superior, por infección urinaria, ¿no? Por una translocación bacteriana. Lo cierto es que todo paciente con ascitis es pasible de que sufra de una peritonitis bacteriana espontánea. Y a veces la única manifestación es el dolor, ¿no? El paciente presenta dolor y la ascitis. Y en algunas ocasiones también deterioro del estado mental del paciente, ¿no? Una ascitis infectada, ¿no? Una peritonitis bacteriana espontánea nos va a dar algunas veces encefalopatía. Lo que determinamos nosotros para ver si hay una peritonitis bacteriana espontánea es ver si hay incremento de las células de inflamación y, por supuesto, hacer cultivo de líquido acítico, ¿ya? Esto solo para el tratamiento, ¿no? Otra complicación de una cirrosis hepática es la encefalopatía hepática, ¿no? Se define como encefalopatía hepática, una alteración del sistema nervioso central secundario a una insuficiencia hepática, ¿ya? Por la derivación de sangre de origen portal hacia el torrente, a la circulación sanguínea, ¿no? General. ¿Ya? Acá se excluye, por ejemplo, los problemas de alcoholismo que pueda tener el paciente, ¿no? Si un paciente es alcohólico, tiene alteraciones mentales del sistema nervioso central, no se considera como una encefalopatía hepática, ¿no? Bueno, en cuanto a las causas, no existe todavía algo que sea determinado en forma fehaciente, ¿no? Hay las teorías de los falsos neurotransmisores, ¿no? La hipótesis del GABA tóxica, ¿ya? Sin embargo, lo que sí encontramos en un paciente con cirrosis hepática, eh, existe una translocación bacterial, mediadores vasoactivos, ¿no? Que nos van a causar una disfunción del hepatocito, ¿ya? Esto va a aumentar los niveles de amoníaco en sangre. Los niveles de amoníaco en sangre se encuentran en los pacientes cirróticos con encefalopatía, ¿ya? Sin embargo, no es la causa, la única causa, ¿no? de encefalopatía. Los niveles de amoníaco, con todo paciente cirrótico con encefalopatía, tiene niveles de amoníaco altos en sangre, no solo en sangre, sino también en la vena porta, también el amoníaco está presente en el intestino, ¿no? Entonces, se va a producir un edema cerebral, ¿no? Los neurotransmisores, receptores que estimulan el GABA, ¿no? La estimulación del GABA es muy importante a nivel cerebral, y el GABA, como ustedes saben, es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estos neurotransmisores falsos que dicen, ¿no? Que se producen en el intestino probablemente van a estimular el GABA a nivel cerebral, produciendo depresión del sistema nervioso central. También hay alteraciones del metabolismo de la glucosa, ¿ya? Y esto todo en conjunto nos da pues una encefalopatía hepática. La escala de Westhaven, bueno, es una escala clínica que no viene al caso, ¿no? Pero es importante que sepan que a los pacientes los catalogamos según el estado funcional del sistema nervioso, ¿no? Puede llegar desde cambios de la personalidad muy sutiles hasta el coma, ¿ya? No todo paciente con coma, por supuesto,
es un paciente. Los pacientes con cirrosis hepática, por ejemplo, tienen alteraciones en la coagulación, ¿no? Y algunos de ellos, por ejemplo, sufren caídas que son sutiles, y hay sangrado intracerebral, lo que nos va a provocar un coma, y lo que el paciente cirrótico con coma que llega al hospital no es precisamente por una encefalopatía, ¿no? Sino es por otra causa mucho más grave, ¿no? Eh, Dentro del diagnóstico diferencial, por supuesto, hay que hacer con ingesta de alcohol. Muchos de los cirróticos son alcohólicos, ¿no? Trastornos ciroelectrolíticos, ¿ya? Hipoxemia, uremia, trauma, hipoglicemia, ¿no? Pacientes cirróticos sufren de hipoglicemia, ¿no? Vimos anteriormente, ¿no? Un ACV puede ser, ¿no? Y unas causas desencadenantes, ¿no? Paciente que hace sepsis, por ejemplo, ¿no? Paciente cirrótico que tiene su infección urinaria, hace su sepsis y nos hace una encefalopatía hepática, ¿no? Las hemorragias digestivas, por supuesto, que es muy frecuente en un paciente cirrótico, el uso de diuréticos, ¿no? La deshidratación, el estreñimiento, etc. El tratamiento va dirigido a tratar la causa desencadenante, ¿no? Y básicamente utilizamos lactulosa, que el amonio que existe producto de las bacterias pasa a amoníaco y se hace menos tóxico, ¿no? Y antibióticos, por supuesto, para disminuir la flora bacteriana intestinal. Lo primero con encefalopatía es cuidar la vía aérea, ¿no? El BCA, que es ahora, ya no es ABC, ¿no? Porque el paciente fallece muchas veces por aspiración, ¿no? Lactulosa, ¿no? Antibiótico, y tratar la causa desencadenante, ¿no? Si es una hemorragia, habrá que tratar la hemorragia, ¿no? O si es una alteración de la función infecciosa, perdón, el que desencadena, ¿no? Si es una infección, hay que curar la infección, pues, ¿no? Otra de las complicaciones de la cirrosis hepática es el síndrome hepatorrenal, ¿no? Una descompensación de la función renal, ¿no? Esta sí ha sido una situación seria, ¿no? Que muchas veces lleva ¿ya? Bueno, lo que caracteriza a un síndrome hepatorrenal es la alteración intensa de la función circulatoria. Vemos que el paciente con cirrosis, con una hipertensión portal, había una hipotensión arterial, una reducción vascular sistémica, ¿no? Que nos lleva a una intensa vasoconstricción de la circulación renal, ¿no? Y el diagnóstico se hace viendo los niveles séricos de creatinina, ¿no? ¿No? Que se elevan el 50% de su valor basal, ¿no? Entonces, lo que marca acá es la disminución del volumen circulatorio efectivo, ¿ya? Aumenta el sistema renina-angiotensina, ¿no? Nos va a llevar a retención de sodio y agua, ¿no? Y en esta parte es donde el riñón se altera funcionalmente. Entonces, para que exista un síndrome hepatorrenal tiene que haber una cirrosis con ascitis, una creatinina sérica elevada más de 1,5, ¿no? Que no exista otras causas de elevación de creatinina, ¿no? De insuficiencia renal aguda, que son muchísimas, ¿ya? Entonces, no tiene que haber shock, ¿no? Porque a veces hay un shock infeccioso, ¿no? Por una, qué sé yo, infección urinaria, una hepatitis bacteriana espontánea. Hay que descartar cualquier tipo de shock distinto, ¿no? Al que se tiene, ¿no? Un shock cardiogénico también, ¿no? Otra de las complicaciones de la cirrosis hepática es la hemorragia digestiva alta tipo varicial, ¿ya? Eh, es una causa final muchas veces de los pacientes cirróticos, ¿no? De fallecimiento.
Las hemorragias digestivas altas tipo varicial suelen ser catastróficas, ¿no? Eh, lo primero que se hace en estos pacientes es una restitución hemodinámica, ¿no? Transfundir glóbulos, fármacos como inhibidores de protones y sobre todo tratar la causa más importante, ¿no? Del sangrado varicial, ¿no? Se tiene que hacer un tratamiento endoscópico de las varices de urgencia, ¿ya? La sonda detecta que en Blackmore esta sonda ya ha entrado en desuso porque produce, es una sonda que se ingresa al esófago donde se encuentran eh, las varices que causan hemorragia. Esta sonda se expande y comprime mecánicamente las varices, no evitando el sangrado. El problema es que se producen muchos efectos adversos como la necrosis de la pared del esófago, ¿no? Por una excesiva compresión de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Lo importante es aquí hacer la endoscopía de urgencia, una endoligadura, que es lo más recomendable, ¿ya? Pero se tiene que hacer en un corto periodo, ¿no? Para eso se tiene que tener un equipo de hemorragia digestiva, ¿no? Que actúe inmediatamente. No se puede llamar al retén y otras cosas más porque el tiempo pasa y el paciente muere por sangrado. ¿Ya? Todavía en nuestra ciudad no tenemos un equipo, una institución que nos provea un servicio, ¿no? De guardia a las 24 horas con un gastroenterólogo con una unidad de hemorragia. Y por último, bueno, ya acabando, tenemos los tumores hepáticos, ¿no? Los hemangiomas cavernosos son los tumores hepáticos benignos, ¿no? Los adenomas, quistes coledocianos, que se encuentran con cierta frecuencia. El hepatocarcinoma, ¿no? Hemos repetido varias veces la etiología, ¿no? Virus de la hepatitis B, C, el alcohol, la esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? Eso, ¿no? Lo que vimos son el hígado graso, hemacromatosis, enfermedad de Wilson, etc. El hepatocarcinoma, el principal síntoma es el dolor abdominal, ¿no? Baja de peso, ¿no? Ictericia, hepatomegalia, ascitis, fiebre, ¿no? Síntomas poco específicos, ¿no? Estos son uno de los tumores que se diagnostica por vía con imágenes, uno de los pocos tumores, ¿ya? Generalmente cuando se tiene un tumor, qué sé yo, de colon, ¿no? El diagnóstico es histopatológico, ¿no? Y eso es suficiente para que el oncólogo dé tratamiento, ¿no? En el caso del hepatocarcinoma se pide una tomografía trifásica, ¿no? Para evaluar el fenómeno de washout, ¿no? De lavado que existe, ¿no? Y, ¿no? Y eso nos va a determinar con cierta claridad el diagnóstico preciso de un hepatocarcinoma, ¿ya? Un hepatocarcinoma. Bueno, en cuanto a esto, acá. Es importante que sepan que los tumores que existen en el hígado no son generalmente por metástasis, ¿no? El cáncer colonorrectal es la principal causa, pulmón, mama y los linfomas, ¿no? Cuando tenemos nosotros una masa hepática, ¿no? De tumor, eh, siempre pensamos primero en metástasis antes que un primario, ¿no? Y el primer puesto nos vamos a evaluar la vía digestiva, ¿no? El colon, ¿ya? Que es de donde mayormente tenemos la causa de las metástasis, ¿ya? Ahora vamos a ver otra patología infecciosa del hígado, ¿no? Que cada vez es menos frecuente, el absceso hepático piógeno, ¿no? Clínicamente tenemos fiebre, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, con o sin ictericia. Vemos acá tomográficamente estas lesiones que no son características, dicho sea de paso, de un absceso hepatopiógeno, ¿no? A veces se confunde, ¿no? Decías, tiene un absceso y al final termina siendo una neoplasia, ¿no? Un metástasis, ¿ya? Los gérmenes más frecuentes son
E. coli, Klebsiella, Proteus, gram negativos anaerobios, bacteroides, no Fusobacterium, etc. ¿Cuál es el origen de estos gérmenes? En un buen porcentaje de la viabilidad, ¿no? Litiasis, colestitis agudas, posepre, cáncer de páncreas, ¿no? Portal, ¿no? Absceso anorrectal, la perforación intestinal, ¿no? Absceso pancreático, mucho menos por endocarditis, ya por vía arterial, ¿no? Trauma, ¿no? A veces hay traumas abiertos, o traumas, bien digo, abiertos de contusiones, accidentes de tránsito, y puede haber un absceso hepático. El absceso hepático mediano no ocurre como antes se pensaba, ¿no? Que era principalmente por las infecciones gastrointestinales de origen amebiano, ¿no? Es muy poco frecuente, ¿ya? Más se da entre 20 a 40 años, ¿no? Suele ser único el absceso, ¿no? Se localiza en el lóbulo hepático derecho, ¿no? Y tiene un color achocolatado cuando se punza, ¿no? Puede sobreinfectarse, por supuesto. Es el gran diagnóstico diferencial, ¿no? Con el absceso hepático piógeno, ¿no? Y la otra es por las lesiones con un cáncer hepático, sea primario o metastásico. El tratamiento, metronidazol, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, muchachos, creo que ya estamos sobre la hora. Si hubiese alguna pregunta. Sí, doctor. Tenía una pregunta. Bueno, dos preguntas. Sí. Eh, Doctor, mi primera pregunta es, en un síndrome ictérico posthepático, por ejemplo, causado por una colitiasis, ¿los valores de las transaminasas van a ser normales o van a estar aumentados? Porque había leído que estos iban a ser normales, pero los valores de la GGT y la fosfatasa alcalina estarían elevados. Claro. En una coleocolitiasis tenemos nosotros como factor primordial la colestasis, ¿ya? O sea que se van a elevar la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltranspeptidasa. Sin embargo, también tenemos valores elevados de la TGO y TGP, ¿ya? En menos intensidad, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros hacemos el análisis para ver si hay patrón colestásico o hepatocelular, utilizamos como marcadores o como variables la fosfatasa y el TGP, ¿no? Que es un patrón hepatocelular, ¿no? Por supuesto, dependiendo del grado de la coloicolitiasis, ¿no? Hay situaciones que se eleva bastante las transaminasas TGO o TGP, ¿ya? Pero no en valores como para pensar en una hepatitis viral aguda, por ejemplo, ¿no? Pero que ustedes piensen que porque solo es colestasis, por un cálculo, no va a haber elevación de transaminasas, sí hay, ¿no? Sí hay. Ya, doctor, y la otra pregunta era, em, al inicio, cuando estábamos valorando el daño hepático, la TGP sobre su valor normal entre la fosfatasa alcalina, para hablar de daño intra y extrahepático deben estar elevados necesariamente los valores de la TGP, TGO y fosfatasa alcalina, porque en todos los casos que mostró de patrón colestásico e intrahepático, todos los valores estaban aumentados, pero en los otros, de infarto agudo al miocardio y un carcinoma eh, de los huesos, estaban normales. Entonces, necesariamente todos deben estar elevados para diagnosticar que es problema hepático, doctor. Eso sí es cierto, ¿ya? Cuando tenemos un daño hepato, ¿no? Ya sea por colestasis o por necrosis, suelen alterarse, ¿no? En mayor o menor grado, varias de las enzimas, ¿ya? No siempre, lo raro es encontrar solo elevada una de ellas, ¿no? Como poníamos el caso, ¿no? TGO nomás eleva. Todo lo demás normal. Entonces, la sospecha de que sea un problema hepático se aleja, ¿ya? Se aleja. Entonces, algo que ustedes deben valorar
deben evaluar en un daño hepático es que se alteren varias enzimas, no solo una. Cuando solo se altera una, se aleja bastante la posibilidad de que sea de origen hepático. Sí, ¿quedó claro? Sí, doctor. Sí, sí. Consulta respecto a lo de las transaminasas. En el caso de que sea un paciente con tratamiento autoinmune que durante 6 meses toma pues bastantes fármacos y se le pide un examen de transaminasas, ¿qué valor representaría un daño hepático grave? Por ejemplo, si de TGO, que el valor normal es de 5,40 y tiene 46, y la TGP, que es de 7 a 56, creo, tiene 65, ¿estaría indicando un daño hepático o alertándonos de algo? Claro, sí, eso es cierto, porque por ejemplo, les digo, generalmente se buscan, dependiendo de los laboratorios, ¿no? Cuando los valores se elevan al doble, ¿no? Por ejemplo, TGO, TGP, que son los más sensibles para daño hepático por fármacos, por ejemplo, ¿no? No sé, y sí es positivo a que el fármaco esté produciendo daño, ¿no? Algo frecuente, por ejemplo, es en el tratamiento de la sonicomicosis, ¿no? Los antimicóticos que se utilizan suelen causar daño hepático. Entonces, el dermatólogo lo primero que pide, ¿no? Enzimas hepáticas, TGO, TGP, lo más básico, y se cerciora de que tenga valores normales antes del inicio de tratamiento, ¿no? Con fluconazol o con cualquier otra droga, y le hace un control al mes, ¿no? Si ve que los valores se elevan 1,5 o 2 más de lo regular, suspende el tratamiento. Es variable, pero en general se considera 1,5 a 2, ¿no? Hay personas que ya las enzimas hepáticas las tienen un poco elevadas, ¿no? Sobre todo las personas con sobrepeso, ¿no? Que ya hacen una, entre comillas, hepatitis, ¿no? Por una esteatohepatitis, ¿ya? Y se considera siempre los valores basales y que estos que se eleven 1,5 a 2 de lo regular, de lo que ellos tienen, ¿no? Más que del valor superior que nos envía el laboratorio. Entonces, doctor, las personas que consumen fármacos de manera recurrente siempre van a tener elevación de las transaminasas y va a seguir así porque van a seguir tomando los fármacos. No, no siempre, no, todo lo contrario, no, lo regular es que no se eleve, ¿ya? Lo regular es que no se eleve. Por eso es que cuando se inicia con fármacos que son potencialmente hepatotóxicos, se hacen los controles. Y cualquier persona que reciba tratamiento con cualquier tipo de fármacos, desde antihipertensivos hasta antineoplásicos, se valora la elevación de estas enzimas, ¿no? Pero muchas personas toman una variedad de medicamentos y sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema, sin ningún problema. Lo que sí hay que nosotros es estar pendientes, ¿no? Personas que empiezan tratamiento antituberculoso y a las 2 semanas hacen una hepatitis fulminante que los lleva a la unidad de cuidados intensivos. Así de serio es a veces las lesiones que puede provocar un fármaco. Ok, doctor, gracias. Ya, de nada. Bueno, si no hay otra pregunta, el día miércoles nos vemos 2:30. ¿Ya? Hasta el miércoles, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.